Hola Elia, buenas tardes. Es viernes, toca hablar de derecho. Además es Viernes Santo y os voy a hacer un pequeño análisis jurídico del juicio de Jesús, de sus irregularidades, que como sabéis terminó el proceso en la pena de crucifixión, que era una pena romana para un delito realmente judío. Ahora veremos todas estas cuestiones, pero primero os tengo que poner en el contexto social. Judea era una colonia romana bajo el emperador Tiberio Julio César, en el que, si bien la autoridad eclesiástica era la competente, la judía era la competente para establecer las normas propiamente judías, no es menos cierto que aquellas penas capitales que llevaban aparejada la pena de muerte tenían que ser confirmadas o avaladas por la autoridad romana. En este caso, lo que sucedió, tenemos que analizarlo desde el punto de vista jurídico y vamos a hablar sobre el arresto, sobre la sentencia, sobre un problema de competencia que hubo y, bueno, al final sobre las alegaciones o las apelaciones que no se pudieron hacer. Nos tenemos que plantear si el arresto fue o no legal. Pues bien, según las normas judías, los arrestos solamente se podían llevar a cabo contra aquellos delincuentes que habían sido aprehendidos con un delito flagrante, es decir, con las manos en la masa. En el caso de Jesús no fue así, no estaba cometiendo en ese momento ningún hecho delictivo y allí tenemos la primera irregularidad. Además, el arresto se produjo de noche, cuando normalmente debía de producirse de día, y la tercera irregularidad en el arresto es que se hizo en un lugar privado y no en un espacio público, como mandaban las normas. Actualmente, si tuviéramos que arrestar a una persona en un espacio privado, tendríamos que tener una autorización judicial de arresto o de entrada en el domicilio correspondiente. Ya tenemos tres irregularidades en el arresto, pero es que además se le condenó, en primer lugar, se decía que había cometido un delito religioso, que era la blasfemia, y por tanto la aplicación de la ley judía impartía para aquellos que habían blasfemado porque se autoproclamó hijo de Dios una pena de lapidación, de apedreamiento. ¿Qué sucedió? Que los sacerdotes no querían conformarse con una pena menor, sino que querían una pena mayor, con lo cual tenían que ser confirmados por la autoridad competente romana, en este caso por Pilatos. Cuando a las 3 de la mañana lo detienen y lo ponen a disposición judicial de Pilatos a las 6 de la mañana, Pilatos, que era el juez competente del forum apprehensionis, es decir, del lugar donde había sido arrestado, se lavó las manos y dijo que no era competente para juzgar un delito, además de blasfemia, que era judío, pero además no era competente porque tendría que ser el forum originaris, que es decir, el lugar de origen de Jesús. Por eso lo manda a Herodes a las 8 de la mañana. Herodes era el juez del lugar de nacimiento, que era Nazaret en Galilea. Herodes en ese momento determinó que tampoco era competente porque la pena, como os digo, la pena mayor, o sea, la pena de crucifixión era una pena romana, dijo que no era competente y lo devolvió nuevamente a Pilatos. ¿Qué pasa aquí? Que Pilatos vuelve a lavarse las manos y dice que no es competente para determinar una pena de blasfemia. Entonces los sacerdotes dicen, no, es que no ha sido blasfemia, se le tiene que condenar por una sedición, es decir, por armar follón, tumultos, asociación ilícita con los apóstoles contra el Imperio Romano, porque los sacerdotes lo que le hacen ver a Pilatos es que Jesús está en contra del pago de los impuestos y del tributo al César. Sin embargo, tenemos que recordar que en ese momento Jesús dijo al César lo que es del César. Por lo tanto, Pilatos en una segunda ocasión entendió que no era culpable sino inocente. No obstante, lo sometió a la pena de flagelación. Ante la presión ejercida por los sacerdotes y por el pueblo, Pilatos accede a la pena de crucifixión, aunque bien es cierto que dice que no va a ser responsable de esa muerte, y somete a la vox populi, al pueblo, en el momento en que le dice ¿a quién preferís que libere, a Barrabás o a Jesús? El pueblo dice a Barrabás. Entonces condena a Jesús a la pena de crucifixión, que es una pena romana, por un delito, insistimos, de blasfemia, que era autoproclamarse hijo de Dios. Llegado a este momento, Jesús es crucificado, pero antes de eso no ha tenido opción a poder apelar en contra de la resolución judicial romana porque no es ciudadano romano. Otra irregularidad,
Las irregularidades además que se producen es que no hay testigos concluyentes, al contrario hay testigos que se contradicen entre ellos, solamente hay un testigo cuando la ley dice que tiene que ser 2 o más testigos. Además el juicio se produce de una manera sumarísima, de noche, y sin la presencia de todos los integrantes de la curia religiosa, cuando en realidad tenía que haberse producido de manera diurna, como dicen las normas judaicas. Y además, en última instancia, el juicio se produce, insisto, de noche, sin las penas, sin las garantías determinantes, sin los testigos, y siempre indubio pro reo tendría que ser, lo que se ha dicho en algunas ocasiones, en caso de duda a favor del reo, tenía que haberse producido la absolución y sin embargo se produce la condena y consiguiente muerte de Jesús. Pues nada, no hace falta irnos tan lejos para que veáis que había irregularidades en su momento. A fecha de hoy las habría también, pero bueno, incluso con las leyes judías y romanas en la mano podríamos decir que hubo un montón de irregularidades. Fue un proceso sin ninguna garantía y bueno, y terminó de la manera que conocemos. Pues dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes.